Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Hoy comenzamos con el tercer video, o se podría decir parte 3, sobre fechas, tips y todo lo que tienes que saber sobre cómo capturar a los legendarios mensuales. Hace aproximadamente unos 30 días atrás, a esta misma hora y en este mismo canal, vimos el video del Gran Moltres. ¡Soy Moltres el Guajolote Macías! A la par que también disfrutamos con el video de Suicune, el viento del norte, donde hablamos de los requisitos, fechas, consejos y todo sobre cómo capturarlos, que si no lo has visto, te recomiendo ver ambos videos al terminar este, ya que de esa forma también estarás preparado de sobra al momento de enfrentarte a esos chiquilines. Y siguiendo ese mismo ritmo, el día de hoy estaremos aquí reunidos para tener todo lo necesario para enfrentarnos a nada más ni nada menos que la bestia eléctrica de Yoto. Y así es, hablo de Raikou. Pero antes me gustaría tomarme un breve momento para decirte que ya está subido el video sobre evaluando farmeos, gimnasios Pokémon, donde mostramos una manera súper sencilla de ganar mucho dinero en corto tiempo. A la par que evaluamos todo el dinero que ganamos en las distintas regiones de manera sumamente fácil. Así que si eres nuevo en Poké MMO o simplemente quieres ser millonario, te recomiendo verlo. Te dejo la tarjetita en pantalla para que vayas a darte una vuelta. Y dicho esto, volvamos con nuestro legendario del día de hoy. Como dato curioso, ¿sabías que en japonés Rai significa rayo y Kou significa señor? Por lo que, damas y caballeros, estamos ante la presencia del mismísimo Señor del Rayo. Y con eso, pasemos a la información del día de hoy. Raikou. Apodo, el tigre del trueno. Tipo, eléctrico. Nivel, 50. Lugar de aparición, toda la región de Yoto. Importante mencionar que este no se puede encontrar dentro de cuevas, y a diferencia de Suicune, Raikou tampoco aparece en el agua, por lo que solamente lo podrás encontrar si vas caminando por la hierba. Y recuerda que tampoco aparece con dulce aroma, así que no lo intentes. Requisito de aparición: haber derrotado a Ho-Oh la primera vez luego de obtener las 8 medallas de la región. Meses donde aparece: junio, septiembre, diciembre y marzo. Específicamente en estos meses es cuando estará disponible, ya que al cambiar de mes podrás encontrar a sus otros dos amigos, así que tienes 30 días aproximadamente para buscarlo. ¡Ven, gatito! Traje Magikarps. Cantidad: solo uno en cada uno de esos meses. Esto significa que si atrapas a uno en junio, podrás volver a atrapar otro en septiembre, diciembre y marzo. Probabilidad de aparición: 1 en 8000. Así que, como lo digo en todos los videos de Cazando Legendarios, la paciencia será tu virtud. No te desanimes antes de tiempo, ya que cuando estés a punto de rendirte, quizás te aparecerá y te habrás rendido antes de tiempo. Mantente firme, guerrero. Habilidad: presión. Consume el doble de PPs a quien lo ataca. Movimientos: rayo, esfera aural, reflejo y pantalla de luz. Turnos promedio para capturarlo: 85 turnos aproximadamente. Digo aproximadamente, ya que en caso de parálisis, congelamiento o dormir, dichos turnos aumentarán considerablemente, por lo que en este específico caso tienes una infinidad de turnos para capturarlo. Aprovéchalo. Pokémon recomendados: inmunidad absoluta, Golurk, 100% recomendado. Un detalle sumamente curioso que encontré al hacer este video mientras veía los ataques de Raikou es que solamente posee 2 ataques: rayo, el cual es tipo eléctrico, y esfera aural, el cual es tipo lucha. Y curiosamente Golurk, al ser un Pokémon fantasma, es inmune a los ataques tipo lucha. Y también, al ser tipo tierra, es inmune a los ataques tipo eléctrico. Por lo que esto lo pondría en el top 1 de Pokémon ideales para cazar a Raikou, ya que gracias a sus dos tipos, fantasma y tierra, tiene un 100% de inmunidad a los ataques del gatito eléctrico. Así que aquí tienes un seguro antimuertes. Golurk, el Pokémon cazarraikus por excelencia. Y si no quieres tener un Golurk, no te preocupes, porque aquí tienes la siguiente lista. Defensor especial. Y aquí tienes a disposición la siempre confiable opción de las murallas especiales. De todos los legendarios errantes que hemos visto hasta el momento, Raikou es sin lugar a dudas el más sencillo de manejar, ya que solamente dispondrá de 2 movimientos ofensivos de tipo especial, y no son de temer, dado a que no sube sus estadísticas en el transcurso de la batalla, a diferencia de su amigo Suicune.
por lo que aún yendo con nuestras clásicas murallas especiales y aún siendo débil al tipo lucha como lo es la esfera aural de Raikou, no nos será de mucha molestia. Pero en esta ocasión te repito, un Golurk es sorpresivamente confiable. Ve y captura uno. Siguiendo con los Pokémon recomendados, tenemos a los cazadores. Otra opción confiable, aparte de la muralla especial o el mítico Golurk anti-Raikus, es llevar a tu Pokémon cazador preferido. O, en caso de no tener ninguno, puedes llevar uno de tu aventura y enseñarle el ataque falso tortazo, ya que este ataque siempre dejará a un PC como mínimo a tu rival. De este modo, capturar al gatito del trueno final será aún más sencillo. Y en lo personal, una estrategia que ocupo mucho es llevar a mi siempre fiel Arbok, ya que tiene un movimiento sumamente útil, el cual es deslumbrar, que tiene un 100% de probabilidad de paralizar al rival. Con esto, nos evitamos el dormirlo cada ciertos turnos y despreocuparnos totalmente de ese apartado. Además, posee el movimiento chirrido, que baja en 2 niveles la defensa física del rival, ideal para luego de eso enviar a tu Pokémon cazador ideal y dejarlo a un PS con falso tortazo. Y si bien Chirrido tiene un 90% de precisión, al equipar el objeto lupa, su precisión aumentará considerablemente dejando un pequeño margen de fallar. Arbok, el mejor complemento para tu equipo cazador. Pokéball ideal. Velozball. Ratio de captura 5. Ideal en el primer turno. Ensueño Ball. Ratio de captura máximo 4. Ideal cuando el Pokémon enemigo duerme. Turno Ball. Ratio de captura máximo 4. Ideal cuando la batalla se prolonga. A los 11 turnos alcanza su potencial máximo. Que, repito, si tienes dudas, al igual que muchos dentro del juego, es una información confirmada por Q, administrador en el foro de PokéMMO, 100% legal. Y por último, y a mi parecer, la mejor Ball posible en esta ocasión y que probablemente sorprenderá a muchos, Rapid Ball. Ratio de captura máximo 4. Ideal cuando el Pokémon enemigo tiene 100 o más de velocidad base. Sinceramente, esta es una de las Pokéballs más infravaloradas en la actualidad, ya que muy pocos saben su función y lo efectiva que es. Tiene la misma efectividad que una Turno Ball, pero con la ventaja que no deberás esperar 11 turnos para alcanzar su máxima efectividad. Y así es, una maravilla entre las maravillas. El único detalle es, como dije anteriormente, que solo será efectiva con Pokémon de 100 o más de velocidad base según la Pokédex. Y como Raikou tiene 115 de velocidad base, en este caso es lo mejor de lo mejor. Una vez terminada la sección de Pokéball, vamos con habilidades recomendadas. Si vas con un Pokémon con la habilidad Enjambre, Iluminación, Trampa-Arena o Indefenso primero en tu equipo, su efecto hará que aparezcan 10% más de Pokémon salvajes, lo que te dará más probabilidad de encontrarte con el legendario en cuestión. ¿Y quién lleva esa habilidad? Cualquiera de estos muchachos. Así que solo deberás ir al GTL, confirmar que tengan esa habilidad y comprarlo. Fácil y sencillo. Enjambre, Iluminación, Indefenso y Trampa-Arena. Y hablando de más encuentros con Pokémon salvajes, no olvidemos nuestros 2 últimos recursos de ayuda para invocar a nuestro legendario mensual. Y así es, hablo de los señuelos comunes. Aumentan en un 10% la tasa de aparición de Pokémon salvajes, por lo que es un poco más probable que nuestro legendario aparezca, ya que entre más probabilidad de encuentros con Pokémon salvajes, más probable es que en uno de esos encuentros aparezca nuestro objetivo. Aunque recuerda que también sirve para buscar especies raras que solamente aparecen con señuelo a la par que buscas al legendario. Y cómo olvidar nuestro enemigo número 1, señuelo legendario. Aumenta en un 30% la probabilidad de aparición del Pokémon legendario errante y dura 300 pasos. ¿Y quieres saber mi opinión personal sobre el señuelo legendario? Entonces ve el siguiente video, donde hablamos más a detalle sobre dicho objeto. En ese entonces costaba 80.000 Pokédólares. Ahora ya unos meses después ronda los 40.000. Por lo que igual el gasto de dinero tampoco es tanto. De igual forma no lo recomiendo. Te dejo la tarjetita en la pantalla para que te vayas a dar una vuelta por ese video y veas cómo mi búsqueda de Entei fue un fracaso total. Y ya para terminar la sección de información y como último detalle adicional, cada vez que captures a uno de los perros legendarios, Raikou, Suicune o Entei, te otorgarán 20 plumas arcoíris, que por si no lo sabes, sirven para aumentar o disminuir los IVs
de nuestro trío de bestias rostizadas. Aunque de igual forma, en el GTL las puedes encontrar a un precio ridículamente bajo. Por lo que este es tu momento de comprar plumas arcoiris para tener listas en caso de atrapar al trío de perritos revividos. Y con esto acabamos de terminar de ver toda la información necesaria para poder cazar al tigre del trueno, Raiko. Espero que el video les haya servido. De igual forma, si eres novato o no tan novato en Poké MMO, pasa a darte una vuelta por mis otros videos, ya que tengo varias guías que estoy segura que te servirán en algún momento de tu aventura. Desde buscar toda la ropa obtenible dentro del juego para andar facherito. También evaluaciones de farmeos como lo son los gimnasios, entrenamientos de IFs y EFs, guía actualizada sobre crianza, guía sobre bases secretas y más. Todo al alcance de un clic, incluso videos similares a este, pero con respecto a otros legendarios, como lo es este mismo mes, que aparte de tener a Raikou en Johto, tenemos en Kanto a nuestro legendario favorito del canal. Y así es, hablo de aquel dios al que le rezamos cada día, de aquel dios todopoderoso que escucha nuestras plegarias y las hace realidad. Hablo del gran Dios Gruyère. Alabado seas hasta el infinito de los tiempos, gran líder. Así que si terminaste de ver este video y te ha gustado, te invito a ver su contraparte de la región de Kanto, que debe estar seguidito a este, ya que los subo juntitos. Ah, y en caso de que en algún momento se modifique la salida de los legendarios o alguna información relevante, lo dejaré como mensaje fijado, para que en caso de haber cambios, de igual forma sirva este video. Y antes de terminar, quiero como siempre agradecer a nuestros valiosos, hermosos y maravillosos miembros del canal. Comenzando por nuestros queridos pececillos que día a día están ahí nadando por el canal. También agradecer a nuestros formidables pájaros osados, Mew el Loquillo y Julián Torosian. Muchísimas gracias mis queridos amigos plumíferos. Y como no mencionar a nuestros épicos vecinos legendarios, LCF Alex y Felipe Cautín Tintín Bombín. Muchísimas gracias de todo corazón por confiar en este canal y sobre todo en esta mesina. Tanto los plumíferos pájaros osados como los épicos vecinos legendarios tienen acceso anticipado a los videitos una vez estén listos. Aunque siempre termino los videos en el mismo día, pero comenzando con este, ya estarán subidos días antes de su publicación. Y recuerda que desde el nivel pececillo ya tendrás acceso a stickers personalizados del canal y una insignia que te hará resaltar en los comentarios. Y si te sirvió esta información, no olvides suscribirte y darle like para estar atento a futuras informaciones o guías, lo que salga primero. Ahora sí, dicho todo esto, se despide su siempre fiel cazadora de legendarios, Mesina. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta acá, pon estos emoticones. Así sabré que eres un vecino eléctrico ancestral de verdad. Ahora sí. ¡Chao! Muy buen trabajo. Con un poco más de práctica llegarás a la liga. ¡Yeah! ¡Ya llegué, motherfuckers! ¿A eso le llamas batalla? ¿O usaste un repelente de talentos? Sí, estoy vendiendo miel a 2000 la unidad y a 1500 por mayor. ¿Cómo? ¿Me dejas el Magikarp a 1 millón? Sí, me parece un trato justo.